Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de lo que corresponde a la asignatura de comunicación oral y escrita. Y como ya es de su conocimiento, nos encontramos en la semana número 9, dentro de la cual vamos a seguir observando todos los temas determinados tanto en el sílabo como de igual manera en la guía metodológica correspondiente. En ese sentido, y es por ello que resulta importante que tengamos presente que dentro del tema de desarrollo de hoy vamos a observar información que tal vez les resulta muy básica, pero que al mismo tiempo la gran mayoría de ocasiones no se le presta la importancia requerida, ¿sí? Porque ustedes van a poder ver que si bien es cierto, son cosas que ustedes ya conocen, no las ponemos en práctica muchas veces, ¿sí? Es por ello que dentro del contenido del desarrollo de esta semana, nosotros vamos a observar lo concerniente a herramientas y destrezas gramaticales, ¿sí? Y por ello mismo resulta elemental determinar el objetivo, por lo que se ha planteado como objetivo determinar las destrezas y las herramientas gramaticales, ya que son las cuales nos permiten de manera precisa, técnica, estructurada y organizada, formar oraciones, textos y contenidos mediante reglas gramaticales, utilizando de forma correcta el lenguaje e idioma español. En este sentido, obviamente, nosotros vamos a hablar de idioma español. ¿Por qué? Porque es el idioma que nosotros tratamos y desarrollamos y ponemos en práctica de forma cotidiana en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, nosotros ya teniendo este conocimiento de este tipo de destrezas, de estas reglas, de estas normas, eh, vamos a seguir desarrollándolas cada una y como les digo, en este sentido resulta importante que siendo información que puede ser demasiado básica o demasiado vista en sí, por decirlo de todo, en todos los niveles académicos que ustedes ya han pasado, no son muy tomadas en cuenta de forma permanente para cuando nosotros aplicamos y ponemos en práctica el idioma del lenguaje, ¿sí? Es por ello que me resulta importante conocer qué se les viene a la mente a ustedes cuando estamos hablando de herramientas y expresas. ¿Qué se les viene a la mente? A ver. Como destreza, una habilidad que se tiene para al momento de hablar o de escribir y una herramienta en lo que se utiliza, tanto igual para hablar o para escribir. Ya, pero bueno, estoy siendo explícito, ¿no? En este sentido gramatical. ¿Alguien más quien pueda dar su opinión referente a este tema en particular? Puede ser que si no tiene una correcta gramática, el significado cambia. Ya, es un factor importante en ese sentido, ¿no? Pero ya vamos a profundizar mucho más. ¿Qué más vienen a ser estas reglas de gramática? Estas herramientas y expresos gramaticales. A ver. Conocer y poner en práctica las reglas gramaticales. Ya, bueno. Eh, bueno, muchachos, vamos a ir profundizando mucho más en lo que corresponde al tema del día de hoy. Por lo visto, ustedes ya tienen ciertas nociones, ciertos conocimientos básicos en lo que refiere a este tipo de herramientas y expresas gramaticales. ¿Sí? Eh, por lo que resulta importante
que como yo les había manifestado siempre, vamos a hacer un recordatorio más que un aprendizaje nuevo, ¿no? Porque como les manifiesto, como les he dicho, toda esta información ustedes tal vez ya la vieron en algún momento de su vida académica, ¿sí? En primer lugar, dentro de lo que corresponde a herramientas y estudios gramaticales debemos conocer lo que es la semántica, ¿sí? Las semánticas son los significados de las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis. Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede variar. Por ejemplo, camino, el caminó o el camino. En este caso, las variantes de significado están dadas por las variantes de la acentuación y los signos de puntuación, ¿sí? Demuestran los diferentes significados que pueden tener una palabra. Entonces, en sí, ¿qué entienden ustedes por semántica? Podría ser, profe, que si cambiamos, por ejemplo, una palabra, el significado de lo que queremos dar a entender cambia. Ya. ¿Alguien más? De una palabra pasa a ser dos o tres elementos, o con el mismo significado, pero No, no, no. Aquí vamos aclarando. Justamente ya lo había mencionado en este sentido, Profe. ¿cierto? Ya lo que cuando tratamos de semántica, vienen a ser estos significados, estos, ¿cómo decirlo? Esta interpretación, ¿sí? De esta decodificación del mensaje que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Y aquí ya viene algo importantísimo, que tiene que ver de forma directa incluso con el contenido, con la estructuración, con la forma en la cual se ha organizado, se ha conformado tal vez un mensaje, ¿sí? Y en el cual, de hecho, puede ir teniendo sus diversas variaciones. Aquí, ¿a qué se refería cuando hablamos del camino? ¿Por dónde caminamos? Exactamente, ¿no? Un camino por donde nosotros tal vez un sendero, un camino, una vía, ¿sí? Él caminó. Una persona está caminando. No, bueno, No, Está hablando del no, pasado. qué buena, fue Ya la por ahí. acción. estamos hablando de una acción en tiempo pasado, ¿no es cierto? Él caminó. Y el camino está realizando una pregunta, ¿sí? Si se dan cuenta, como en el mismo, en este sentido, simplemente o una tilde o un signo de interrogación cambia absolutamente el significado de lo que queremos decir. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas pequeñas variaciones, incluso puede llegar a cambiar totalmente el mensaje de lo que nosotros hemos estado queriendo transmitir, ¿sí? Y obviamente esto va a repercutir en que el mensaje no sea comprendido en la manera que nosotros habíamos estado buscando, ¿sí? Por ello es importante que tengamos muy en cuenta estas. ¿Qué es la ortografía? ¿Sí? Si bien es cierto, orto significa prefijo, que significa correcto, recto, como debería ser, ¿sí? Cuando hablamos de grafía estamos hablando de las letras o signos que se emplean para poder representar sonidos. Es decir, estos símbolos que a nosotros dentro de nuestro idioma, en este sentido, castellano, español, nosotros podemos y tenemos la habilidad, ¿sí? Y el medio, el canal, para estructurar nuestros mensajes, ¿sí? Que con cada una de estas letras nosotros vamos a poder conformar palabras dependiendo de la organización y la ubicación en la que nosotros lo hagamos,
¿sí? Es decir, estas letras que pertenecen a nuestro abecedario son estas grafías, son estos signos que nos permiten a nosotros tener una comunicación comprensible y entendible, ¿sí? Por ende, ortografía es la parte de la gramática que estudia el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se lea, ¿sí? Entonces ya tenemos clara que esta ortografía en sí viene a ser escribir, organizar, conocer correctamente, adecuadamente, y utilizar de forma congruente, lógica y racional estos símbolos que nos permiten a nosotros comunicar, ¿sí? Que forman parte de nuestra lengua, de nuestro idioma, ¿sí? A esto nos referimos en sí como ortografía. Vamos a ver en este sentido categorías gramaticales que forman parte del español, que justamente como les había manifestado, si bien es cierto, creo que todos los conocemos, pero no las conocemos a profundidad, o tal vez no conocemos incluso hasta su significación mucho más profunda, ¿sí? Dentro de esta categoría gramatical, nosotros tenemos el sustantivo, ¿sí? Cada categoría gramatical tiene ciertas características, tanto semánticas, que vienen a ser conceptualizaciones de lo que significan, ¿sí? Categorías morfológicas, que vienen a ser las diversas formas en las cuales nosotros los podemos encontrar, y categorías sintácticas, que son de hecho las funciones que cumplen dentro del sistema escrito, el sistema de lengua, del sistema ortográfico en este sentido también, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos presente. Sustantivo. Dentro de sus características semánticas, es la palabra que designa un ser real. Un ejemplo, un Bolívar, o un ser imaginario como un dragón, que puede ser concreto como un olor putrefacto o abstracto como la bondad, ¿sí? Entonces ya podemos ver que trata en sí este sustantivo de alguien, ¿sí? O de algo, que puede a su vez ser real o imaginario, que puede ser algo que podemos nosotros tal vez sentir o tocar, ¿sí? O puede ser de igual manera algo que pueda estar sobreentendido, que sea comprendido, ¿no? A través en este sentido, de nuestros sentidos más, ¿cómo decirlo? De nuestros sentidos más cognitivos, ¿sí? Que si bien es cierto, conocemos de ello, pero que al fin y al cabo no es algo físico, que nosotros no lo podemos sentir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿sí? Tiene en sus características morfológicas que, según su forma, estos sustantivos pueden tener género, como niño, niña, actor, actriz, carnero, oveja, cabeza, la cabeza, o número, reloj, relojes, aquí, aquí, la tesis, las tesis, pez, peces, ¿sí? Y se presenta en tercera persona gramática. Es decir, nosotros tenemos sustantivos de género, es decir, masculino, femenino, y de número, que puede ser singular y plural. Dentro de ello también el sustantivo tiene características sintácticas, ¿sí? Es decir, que cumple funciones. Dentro de estas funciones que cumple en la oración, puede ser sujeto. Maritza corre, ¿sí? Complemento verbal, estudié con Esteban. Complemento no verbal, lejos de Iván.
En un núcleo del complemento, compré unos zapatos para Patricia. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo las diferentes funciones y cómo puede irse aplicando este sujeto dependiendo de nuestra necesidad de este ser. El pronombre es otra categoría gramatical que vamos a observar. Dentro de ellas tiene características semánticas, es decir, como su definición, es que, al igual que el sustantivo, el pronombre designa un ser, expresa una persona gramatical en primera, segunda o tercera persona según corresponda. Y esto ya lo vamos a ir viendo, porque ustedes se van a percatar que es algo que siempre utilizamos. Dentro de sus características morfológicas, es decir, de las formas de las cuales nosotros lo vamos a encontrar, se manifiesta según el género y número. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? También se presenta en formas completas o apocopadas. Se presenta en formas tónicas y atónicas. ¿Sí? Se clasifican en personales, reflexivos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, exclamativos e interrogativos. ¿Y qué funciones cumple dentro de sus características sintácticas? Es que reemplazan al sustantivo y cumple sus funciones. ¿Sí? Y ya vamos a ver dentro de estos ejemplos del por qué. Puede ser sujeto. Ella corre. ¿Sí? Ya no tengo que poner, de hecho, Maritza corre. ¿Sí? Sino ya el pronombre mismo lo reemplaza. Ella corre. Complemento verbal. Estudié con él. ¿Sí? Ya no necesariamente tengo que poner estudié con Lucho. ¿Sí? Complemento no verbal. Lejos de él. ¿Sí? Ya no tengo que estar poniendo lejos de María. ¿Sí? Y núcleo de complemento. Compré esos zapatos para ella. ¿Sí? No tengo que estar poniendo, compré esos zapatos para Elizabeth. ¿Sí se dan cuenta cómo va reemplazando el pronombre, sí, al sujeto, al sustantivo? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos presente y lo tengamos muy en cuenta. Y el adjetivo. Como categoría gramatical, dentro de lo que corresponde al adjetivo, tenemos ciertas características semánticas, en las cuales este tiene como definición que añade una característica al sustantivo. Limita, determina y aclara su comprensión. La ciencia prolifera en todo el mundo. Es decir, que este adjetivo le va a añadir, le va a dar una característica al sustantivo. ¿Sí? Y ya vamos a irlo bien. Dentro de las mismas tenemos características morfológicas en las cuales podemos observar que en sus formas carece de género y número. ¿Sí? Pero no es que no tampoco lo vamos a aplicar, sino que si bien es cierto, carece de género y número, pero lo toma del sustantivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de un texto, de una escritura, de un contenido, nosotros conocemos muy bien que debe concordar este contenido, este texto, de forma congruente, ¿sí? Yo no puedo poner el perros, ¿sí? O la patio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros de hecho tenemos que, dentro de lo que corresponde al adjetivo, tomar en consideración cómo está planteado este sustantivo para que nosotros podamos aplicar este adjetivo. ¿Sí? Si les digo, el perro es bravo, ¿sí? Estoy yo tomando, estoy planteando el adjetivo dependiendo del sustantivo. En la misma oración, si le digo los perros, ¿cuál sería el adjetivo? Bravos. O sea, ya cambiaría. Exactamente, ¿no es cierto? Bien, George. Los perros son
son bravos. Entonces, ¿por qué? Por el mismo hecho de lo que acabo de manifestar. El género y el número va a ser tomado del sustantivo dependiendo de la circunstancia y de lo que nosotros necesitamos. Dentro de ella, de esto cumple características sintácticas, es decir, tiene funciones, ¿sí? Como modificador directo, adjetivo determinante. Los niños leen cómics. Como calificativo epíteto, los niños creativos leen cómics. Como atributo y predicativo, los niños son 99% admiradores de los superhéroes. Y puede incluso sustantivarse. Ebrio manejó su auto. ¿Sí? Entonces, sí pueden darse cuenta cómo van determinando ciertas características de todas las funciones que van cumpliendo dependiendo de la necesidad de lo que estemos buscando. Entonces es importante que lo tengamos presente, muchachos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, Lice. ¿Todo está entendido? ¿Todo está comprendido? Sí, Liz. Perfecto. Sí, listen. Vamos a llegar hasta aquí.